Primero que todo, pues agradecer a Procaña y a Cenicaña también por habernos dado la oportunidad a nosotros como agricultores a venir a explicarles un poco, muy humildemente, porque pues nosotros no somos los expertos. Estas prácticas nos pueden impactar bastante en nuestra rentabilidad del cultivo, porque si no adoptamos estas prácticas de manera oportuna, esas prácticas nos van a permitir adaptarnos y mitigar un poco el efecto del cambiante entorno ambiental y social al que nos hemos venido enfrentando en los últimos años. Cabe aclarar que estas prácticas, aquí digamos el título dice prácticas, estrategias de manejo para el mejoramiento de la productividad, pero realmente estas prácticas que les voy a mostrar o que les voy a compartir no están enfocadas únicamente a mejorar la productividad, sino también a garantizar la sostenibilidad del cultivo, que ya el doctor Guido nos mostró lo importante que es sostener esa productividad en el tiempo, porque es que el negocio nuestro está basado en la soja, eso lo sabemos todos. ¿Cómo? Con la conservación del suelo y del cultivo. Eso se va a traducir, si mantenemos la productividad, pues mejoramos la rentabilidad y la sostenibilidad de nuestro negocio pues en el tiempo. Básicamente, esas prácticas, que son muy poquitas, son 4 nomás que les voy a mostrar, están enfocadas en eso, no solamente a tener unos buenos resultados, sino a sostener esa productividad en el tiempo, a sostener el cultivo en el tiempo. Antes de empezar, les quiero pues, contarles un poquito acerca de quiénes somos nosotros para los que no nos conocen. Agropecuaria Pichucho es una empresa familiar constituida desde el año 73. Esta empresa está enfocada en el sector tanto agrícola como pecuario. Empezamos en el agrícola desde ese año con el cultivo de caña de azúcar en los departamentos del Valle y del Cauca, pero también tenemos ganadería de cría en el departamento del Meta y ceba en el departamento de Magdalena. O sea, nosotros por eso el nombre agropecuario, porque no solamente nos enfocamos en el sector agrícola, sino también en el sector pecuario. Pero la principal actividad es la caña de azúcar y somos proveedores del ingenio del Cauca y Mayagüez. ¿Listo? ¿Dónde estamos ubicados? Tenemos un área total neta de 1.755 hectáreas. Ese es el área neta de nuestra empresa, repartidas en 12 fincas que están ubicadas a lo largo de los municipios de Ginebra, Candelaria y Puerto Tejada. ¿Sí? Están en esos 3 municipios, pero que por ubicación geográfica y manejo agronómico hemos dividido las áreas por grupos de fincas que tienen una misma zona agroecológica, un megaambiente similar, ¿sí? Y un registro pluviométrico también similar, por eso le llamamos una zona norte, pues está más hacia el municipio de Ginebra, es una sola finca que representa el 10% del área. La zona centro y la zona sur son las de mayor participación en nuestros cultivos. La zona centro representa el 48% y la zona sur el 42% del área, ¿sí? Y esta, pues nosotros la llamamos la zona plana, la zona centro, y la zona sur pues es más por el megaambiente que se caracteriza allí. Entonces vamos a ver cuáles son esas características o cuáles son esas fincas que pertenecen a cada zona. En la zona centro son 6 fincas, que está conformada por estas 6 fincas, como les dije, suman el 48% del área y están ubicadas en el municipio de Candelaria, en diferentes corregimientos, y son fincas que se caracterizan por tener suelos sueltos, de textura fina, franca fina realmente, son secos, bien drenados, tienen un grupo de humedad normal abajo, por eso pertenecen a un ambiente semiseco. Y esto es importante porque como más adelante les voy a mostrar nuestra producción, entonces pues digamos para que ustedes se ubiquen de acuerdo a la zona, porque cada zona el manejo es distinto y la productividad también, ¿sí? El potencial productivo, digámoslo así. En esta zona la pluviometría promedia anual se mueve entre 900 y 1000 milímetros, más o menos es eso. En cambio en la zona sur, que lo conforman 5 fincas, donde la más grande está ubicada en el municipio de Puerto Tejada, que es el Cenit, con 322 hectáreas,
Son fincas que se caracterizan por tener suelos suelos arcillosos de textura fina, pobremente drenados y están dentro del grupo de humedad alta. Tienen zonas agroecológicas, que las zonas agroecológicas que predominan es la 10H3 y la 6H2. Gracias. Y pertenecen a un ambiente húmedo. Y su pluviometría promedio anual en años normales ha sido de 1.300, pero nosotros en los últimos 2 años, lo que fue el 2020, bueno, el 2021 y el 2022, tuvimos pluviometrías hasta de 1.700 y 1.800 en fincas, como fue el Lago y el Cenit. En estas fincas tuvimos pluviometrías hasta de 1.800 milímetros en un año de niña. Y la última es la zona norte, que es una sola finca que representa el 10% del área. Es una finca especial, le llamamos especial porque tiene unos suelos que son vertisoles, es un piedemonte, son suelos secos, de textura muy fina, son muy arcillosos y tienen la característica de que se agrietan cuando se secan. O sea que nosotros, por ejemplo, evidenciamos que la raíz, el sistema radicular se estrangula cuando se seca el suelo y por ende ya a partir de los 8 meses prácticamente se inhibe el crecimiento. Ella se queda allí, estancada. En este tipo de suelos es una finca con un tratamiento muy especial y precisamente por eso aquí nosotros implementamos el sistema de riego por goteo. Más adelante les voy a mostrar los resultados que tuvimos en esta finca con este sistema de riego. Por el tipo de suelo y también por el recurso hídrico que cada vez es más limitado en esta zona que es de ambiente también semiseco. Con este tipo de zona agroecológica bastante complicado que es el 1H1, es la zona agroecológica que predomina aquí. Bueno, por nuestro sector, para nadie es un secreto que nuestro sector ha experimentado niveles de precipitación muy elevados en los 3 últimos años, todos. Aquí vemos el histórico de precipitaciones por zona, en el caso nuestro lo estamos mostrando por zonas, y que no solamente estos niveles de precipitación que vivimos, por ejemplo, en estos 2 últimos años, o 3 últimos años, principalmente en el 2021 y el 2022, pues no solo dificultaron la ejecución de las labores de manera oportuna, sino también ocasionó daños severos en cosecha, todos vivimos eso, y además resiembras altas, tuvimos que hacer un alto porcentaje de resiembras y por ende también tuvimos que pagar por las bajas producciones. En nuestro caso, la zona sur, que es la línea azul que ustedes ven aquí en este gráfico, pueden evidenciar cómo incrementó la productividad de un año a otro, del 2020 al 2021 se incrementó un 73% la pluviometría en esa zona, o sea, 659 milímetros más, que eso es un cambio totalmente abrupto. Y comparado con las otras 2 zonas, por ejemplo, la zona centro, la variabilidad fue el 46% de pluviometría con respecto a la zona sur. Entonces, es donde impacta la productividad de manera contundente, fue aquí en esta zona sur. Además que son zonas, en la zona sur, son zonas que están pasando a conversión de cosecha mecánica y eso también impacta. Entonces, aquí donde toma mucha más importancia la implementación de estas prácticas tecnológicas que nos permitan mitigar ese efecto de la variabilidad climática a la que nos hemos venido enfrentando en los últimos 3 años, que es un fenómeno que hacía mucho rato no lo habíamos vivido, lo llegamos a vivir en el 2008, pero digamos que no con la periodicidad pues como la que la vivimos en los últimos 3 años. Y sabemos que la variabilidad climática puede afectar de manera significativa el crecimiento del cultivo, eso ya nos lo explicó ampliamente el doctor Julián en la presentación anterior de Cenicaña. Aquí tenemos nuestros resultados productivos de los últimos 10 años. Escogí solamente los últimos 10 años comparado con la industria. ¿Cuál ha sido nuestro comportamiento productivo, la productividad, perdón, en términos de TCH-M, donde el promedio nuestro estuvo en 10, que comparado con la industria pues ha sido de 9 en esos últimos 10 años. Digamos que aquí tuvimos una variación del 11% con respecto a la industria en el promedio histórico de 10 años, pero digamos que lo importante aquí de resaltar es que en los últimos 2 años nosotros logramos sostenernos. No tuvimos la caída como la tuvo la industria, que fue bastante
digamos, pronunciada, o sea, más de 2 toneladas por hectárea mes. Nosotros lo logramos sostener. Sin embargo, la zona sur, que ahorita lo vamos a ver por la productividad por zona, nos impactó mucho y nos afectó los promedios del 2023. Si nosotros quitamos la zona sur del promedio, ese promedio del 2023, van a ver que es otro cuento. Entonces, esto se los traigo porque quería mostrarles que en el 2023 la variación con respecto a la industria, en el caso nuestro, fue del 24%. O sea, nosotros logramos sostener la productividad, no nos llegamos a caer como se cayó la industria en general y logramos, digamos, tener una variación significativa con respecto a ellos, a la industria, pues en general. Si vemos esos resultados de producción por zona, también comparado con la industria, recuerden que la zona sur es la franja azul, y la franja amarilla es la zona centro, que yo ya les conté qué suelos son, qué zona agroecológica predomina, todo eso. En la zona centro, el promedio histórico nuestro en los últimos 10 años ha sido de 10,6, que es muy bueno. En cambio, la zona sur, el promedio está en 9,6. Aquí la variación es del 10% con respecto a la zona sur, entre la zona entre la zona centro y la zona sur. Y con respecto a la industria ya pasa a ser una variación del 18% con respecto a la zona centro. Pero digamos que aquí es donde lo que les quería mostrar. Miren que cómo afectó drásticamente el factor climático en esta zona en los últimos 2 años. Mire cómo nos golpeó a nosotros también, al igual que la industria, pero digamos que no a los niveles de la industria, pero sí nos afectó bastante. Y mire la holgura que hay entre la zona centro con la zona sur. Hay una variación del 35% menos en productividad. Nosotros pertenecemos al programa Integra, tenemos vinculada el 82% del área y pues esto nos ha ayudado a promover y a adoptar algunas de estas prácticas sostenibles en cada hacienda y pues digamos que los beneficios, los vemos aquí, los beneficios prácticamente han sido que nos permite identificar qué acciones se deben implementar, la valoración del estado inicial y avances en adopción de esas prácticas, disponer de asesoría de acompañamiento técnico constante y permanente de Cenicaña. O sea, hemos ido de la mano con Cenicaña para poder adoptar estas tecnologías y eso nos ha permitido de alguna forma tener impactos positivos en la rentabilidad del negocio. Esos han sido los beneficios que nosotros hemos encontrado de pertenecer a este programa Integra, que es liderado por Cenicaña. ¿Cuáles son esas prácticas? Que las 4 prácticas que consideramos que son determinantes, no solo por el alto impacto que pueden llegar a tener en la productividad, sino también en la rentabilidad del negocio, y por eso escogimos estas 4. Pues como ya lo vimos en la presentación del doctor Guido, la participación de estos rubros, lo que es APS, fertilización y riego, pues es bastante significativa y bastante impactante en la rentabilidad de nuestro negocio. Entonces, por eso escogimos estas 4 prácticas para mostrarles qué hemos hecho y qué resultados hemos tenido. En diseño de campo, pues básicamente garantizamos terrenos bien nivelados utilizando equipos de alta tecnología, labores mecanizadas y el número de pases según el tipo y el estado de humedad de los suelos, eso es importantísimo. Garantizamos también que haya paralelismo entre surcos y espaciamiento adecuado de siembra. Nosotros estamos sembrando todo a 1.75 y utilizamos la variedad de acuerdo con el enfoque de agricultura específica por sitio. Eso lo hacemos en el 100% del área. Me voy a detener un poco ahorita en el surco georreferenciado, que es bien importante que ustedes lo tengan claro, porque es para tener una cosecha con autoguiado y evitar o minimizar la compactación del suelo y el daño físico, que vamos a ver cómo impacta la rentabilidad de nuestro cultivo. Nosotros ya tenemos vinculadas el 47% del área con esta tecnología. La hemos implementado y nos ha ido súper bien. En muestreo de suelos georreferenciados y fertilización con tasa variada, hemos implementado el 41% del área y en sistema de riego tecnificado un 7% porque solamente lo hemos implementado en la finca que les comenté que representa solo el 10% del área total. Bueno, uno de los factores que determinan la producción, sabemos que
sí, el impacto de la cosecha mecánica en condiciones de humedad puede ser bastante significativo. Nosotros tenemos que ser, como proveedores, debemos ser muy conscientes de que la cosecha la mecánica va a crecer al 100% en los próximos 3 años. Esa es la estimación. En el 2022, tenemos aquí un dato de Cenicaña, pasó del 30% al 74%. En nuestro caso, el 80% del área cosechada en el 2023 fue con cosecha mecánica y el 20% solamente con corte manual. ¿Esto para qué se los digo? Es para que nos hagamos la pregunta, ¿nuestros campos están preparados para una cosecha de calidad? ¿Para recibir una cosecha con calidad? Y para lograr esto, ¿qué podemos hacer nosotros? Es precisamente implementar esas prácticas tecnológicas que nos permitan mitigar el máximo impacto que tiene en la productividad, el impacto que tiene en la productividad de una cosecha en húmedo. Estudios demuestran que si la cosecha se hizo en húmedo, si tenemos variedades, ahora que las que estamos sembrando hoy en día son variedades susceptibles a pisoteo, susceptibles a compactación del suelo. Y fuera de eso, no garantizamos tenemos un bajo paralelismo en el surcado. Esas 3 variables pueden llegar a representar un efecto en la productividad hasta de un 30 y un 40%. Eso está comprobado. Y vamos a mirarlos en unos ejemplos que les traigo aquí. Entonces, como les dije, ¿qué podemos gestionar en campo para mejorar la calidad de cosecha? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer y en lo que nos debemos enfocar. ¿Cómo lo podemos hacer? Asegurando que nuestros contratistas o el ingenio que nos cosecha nos preste el servicio de la labor de surcado con piloto automático que esté conectado a una red RTK de Cenicaña. Esa es la manera que nosotros podemos tener georreferenciación de líneas de surco para una cosecha con autoguiado. ¿Y qué es red RTK? No es otra cosa que una señal que brinda una serie de antenas y bases que tiene Cenicaña instaladas a lo largo del Valle del Cauca y Cauca, y lo que hacen es corregir la señal de GPS, que normalmente tiene un margen de error del 3 a 4 metros, esas digamos, es un margen de error de un GPS normal, y lo que hace es que lo entrega a la máquina con un margen de error del máximo de 2.5 centímetros. O sea, es una de las técnicas de corrección de señal satelital más precisas y exactas que hay en el mundo. Entonces, esto es lo último, pues, parachas. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos garantizar un buen surcado con esta georreferenciación. Y esas líneas o esa georreferenciación de las líneas de surco debemos de llevarlas a las máquinas, ¿no? No solamente tener la información, que guardárnosla para nosotros, sino que el ingenio pueda meter esa información a sus máquinas para que la cosecha sea con autoguiado, porque si no, no hacemos nada. ¿Sí? Es las 2 labores. Si nosotros no logramos surcar con piloto automático porque no encontramos el proveedor que nos hiciera esa labor, porque el ingenio estaba muy ocupado, sus máquinas, y no nos pudo prestar ese servicio, la segunda alternativa es volar con dron y georreferenciar esas líneas, así no hayan quedado con buen paralelismo, pero la idea es que la cosechadora tenga georreferenciadas esas líneas de surcos para que no me pisen en el momento de la cosecha. Entonces, esta sería una segunda alternativa en el evento, pues, de que no podamos surcar con piloto automático y red RTK en el momento del surcado. ¿Cuáles son los beneficios que hemos encontrado de georreferenciar las líneas de surcado? Lo que les dije en un principio, minimiza la compactación del suelo y el daño físico de las cepas, por consiguiente mejora el rebrote de las ocas, eso está claro, eso no hay que explicarlo. Disminuir la compactación se traduce en un ahorro importante en los costos de resiembra, y ya lo vamos a demostrar con cifras. Aumento en la calidad de las labores, principalmente en la cosecha mecánica. Miren que algo que no hemos caído en la cuenta es que estas variedades de alta biomasa, como son la 05430 y la 09066, variedades con TCH de más de 160 toneladas en plantillas, es casi que imposible que el operador de la máquina tenga buena visibilidad y no pise. Es casi que imposible por la cantidad de biomasa que tienen estas plantillas. Y resulta que cuando estamos con la cosecha autoguiado, pues esto no solamente no me pisa la cepa, sino que me permite que disminuya las pérdidas de caña en campo y disminuya la materia extraña. Entonces, eso es mejorar la calidad de la labor de cosecha, solamente la labor de cosecha, no estamos hablando de las demás labores.
Además de que me garantiza los metros lineales reales sembrados en caña, que eso también es importante. Si vamos a sembrar caña a 1,75 con sistema de piloto automático, me garantiza que los metros lineales teóricos que caben en una hectárea puedan quedarse realmente sembrados en campo. Es lo que yo puedo garantizar con un piloto automático. Y la posibilidad de tráfico controlado en labores de campo. ¿Eso qué es? Que me asegure que la máquina que vaya por donde debe de ir sin pisarme la cepa. Y el primer paso para el tráfico controlado en las labores de campo es tener un buen surcado y tener las líneas de surco georreferenciadas. ¿Listo? Todo esto se traduce en beneficios para la conservación del suelo y del cultivo, que era lo que yo les decía al inicio, de que esta es una práctica que me permite poder ser sostenible en el tiempo si yo conservo el suelo y conservo el cultivo. Este es un ejemplo real de dos suertes de la hacienda Pichucho, donde se surcó tuvimos un surco con piloto automático y una surco sin piloto automático y otro con piloto automático. Miren lo que yo les decía. Surcar sin piloto automático, aquí lo importante resaltar es que, mire el paralelismo que me dio, tengo que el 34% de los metros lineales están por debajo de 1.6 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy garantizando o estoy aumentando la probabilidad de pisoteo en ese 34%. Lo que ustedes, las líneas rojas que ustedes ven aquí, me muestran por dónde la cosechadora pasó muy cerca de la cepa o la pisó. Y ustedes ven que aquí casi no se ve esas líneas rojas. ¿Por qué? Porque mire que pasa de un 34 a 2.65. Esto es con surco a 1.65. Pasé de 34% a una probabilidad de pisoteo de 2.65. Y el ideal pasó del 40% al 94% con piloto automático. O sea, ahí, ¿qué más muestra que es? ¿Sí? Entonces, si yo como proveedor en el momento del surcado no aseguro un buen paralelismo, ya de entrada estoy generando la probabilidad de pisoteo de un 30%, así de sencillo. ¿Sí? Con un surcado a 1.65, pues es más susceptible a que eso pase, porque ustedes saben que las cosechadoras y las máquinas a menos de 1.60 sí o sí me pisan. ¿Qué pasa con 1.75? Aquí digamos que lo de resaltar, pues aquí digamos que este 23% inferiores a 1.7 no voy a tener probabilidad de pisoteo porque digamos que aquí las cosechadoras digamos se ajustan a esa medida. Pero, ¿qué es lo de resaltar aquí? Que si yo no hago surcado con piloto automático, tengo surcos superiores, metros lineales superiores al 15%, donde no tengo metros de lineales de caña. O sea, estoy dejando de sembrar un 15.2% en surcado a 1.75 si no hago piloto automático. Si hago piloto automático, pues subo el paralelismo al 92% y solamente un 3.79% me va a quedar con surcos con metros lineales superiores a 1.8, perdón. Que eso ustedes saben que se traduce en una menor productividad porque son metros que dejamos de sembrar. Es caña que dejamos de sembrar. Voy a pasar rápidamente porque me acabó el tiempo y no voy ni por la mitad. Ay Dios. Es la evaluación que nos hizo Mayagüez, el ingenio Mayagüez, nos hizo una evaluación del surcado, la comparación del surcado a 1.65 y 1.75. Aquí yo hago aclaración que yo no quiero convencerlos de pasarse de 1.65 a 1.75. Aquí cada uno toma su criterio, cada uno tiene su criterio y cada uno toma su decisión. Lo que yo les quiero mostrar es con cifras contundentes y estos son ejemplos reales de información que me ha procesado el ingenio y que me ha sacado que en surcado a 1.65 sin información, o sea, sin piloto automático, sin piloto con RTK, mire lo que pasa aquí, el 22% me quedó con menor a 1.6 y la probabilidad de pisoteo en este bloque de suertes que se muestrearon, me dio que la probabilidad de pisoteo es del 6.4%, que es bajito, porque hubo unas otras suertes que me dieron por encima del 20% y por otras por encima del 30%.
pero digamos que para ser conservadores vamos a coger ese 6.4 para mirar los números. Con surcado a 1.75, mire cómo baja la probabilidad de pisoteo, así no haga surcado con PRTK. Mire la probabilidad cómo me baja. ¿Qué es lo preocupante aquí? Ese 22% que me queda por encima de 1.8 donde yo estoy dejando de sembrar caña. Eso es lo preocupante ahí, en ese caso. Mire los números. ¿Cuál es el ahorro en resiembra de acuerdo al porcentaje de despoblación asociado al pisoteo en cosecha? Si cogemos ese 6.4 que les acabo de mostrar y lo llevamos a números, ¿eso cuánto me representa en resiembra? O sea, ¿cuánto me representa resembrar esos 388 metros lineales despoblados que tuve por una cosecha, perdón, por una siembra con un surcado sin piloto automático? Eso me representa 290.000 pesos por hectárea, que eso equivale al precio de la tonelada hoy, que es con precios de febrero de este año. La tonelada hoy me la están pagando a 162.000 pesos, o sea que esos 290.000 pesos me representan 1.8 toneladas de caña por hectárea. Eso es lo que me vale a mí, resembrar una hectárea de caña, si yo tengo un porcentaje de 6.4 que es muy bajito, muy conservador. Y si yo esos 290.000 los multiplico por el área que yo ya tengo georreferenciada, donde yo puedo garantizar que el pisoteo es casi que nulo, o sea que no va a tener ese porcentaje del 6, sino por debajo del 1%, mire lo que me ahorro. Esto es lo que me ha ahorrado, 237 millones en 816 hectáreas, donde he implementado este surcado. ¿Sí? Ahora, una cosa, como les dije, es el surcado con piloto automático y otra cosa es las cosechadoras con piloto automático. O sea, tienen que ser ambas. Nada hacemos con surcar con piloto y no tener el equipo de cosecha también con este equipo. En un estudio que hizo Mayagüez, miren el grado de severidad, el grado de afectación de una misma suerte que se evaluó en el 2020 y después se le montaron las líneas de surcado en el 2021. Mire cómo bajó del 8.8% de severidad al 0%. Ninguna, 97%, y aquí era un 68% de probabilidad de grado de severidad de pisoteo que hizo. Esto no es un estudio mío, eso es un estudio de Mayagüez, que muy amablemente me compartieron para esta presentación. Entonces, si eso lo llevamos a números y si somos, digamos, no tan optimistas y decimos, bueno, que la cosecha con piloto automático me baje de un 7 a un 3, pero sabemos que según los estudios esto puede ser menos del 3%, perfectamente, pero pongámosle el 3%, seamos, digamos, muy conservadores y pues, para que podamos, digamos, tener una comparación no tan escandalosa. Mire lo que pasa si yo la cosecha, aquí estoy hablando, ya no estoy hablando de resiembra, estoy hablando de la cosecha y el efecto que tiene el efecto en la productividad, porque pues es lo que me afecta a mí el pisoteo, si está en un 7% versus si yo cosecho con piloto automático y lo bajo un 3%. Si yo bajo 4 unidades porcentuales, ¿cuál es el impacto? Y el impacto es 337 kilos de azúcar adicionales por disminución en la población. ¿Cómo saqué este número? Pues miren, yo dejo de percibir 10 toneladas menos por hectárea si yo tengo una productividad estimada de 145. Si yo voy a cosechar una suerte que tengo estimado, tengo mi presupuesto que va a sacar 145 toneladas, pero resulta que me la cosecharon sin piloto y me dio un 7% de despoblación. Yo dejé de percibir 10 toneladas en esa suerte. Y eso me representó al precio de hoy 1.654.000 pesos la hectárea. En cambio, en 3% de probabilidad de pisoteo, en la misma suerte, con la misma estimación de productividad, me va a bajar eso a 708.000 pesos. ¿Eso qué significa? Un ahorro o un efecto, un beneficio económico por efecto de no bajar la productividad a esas magnitudes de 945.000 pesos, que equivalen a 6 toneladas por hectárea. La diferencia son 6 toneladas por hectárea. Si ponemos un ejemplo de este tipo, o sea, siendo muy conservador, les vuelvo y repito. Les voy a mostrar
un ejemplo que no es conservador. Este es un ejemplo real, donde se nos juntó todas las, o sea, aquí nos tocó bailar con la más fea, aquí se nos juntó es una suerte, la suerte 4 de la Hacienda La Palmera, es una finca que es altamente productiva, de suelos, ya es una zona agroecológica 11H2, un buen ambiente semiseco, pero resulta que cuando la cosechamos nos la cosecharon en húmedo, no tenía líneas georreferenciadas, ni surcado georreferenciado ni cosecha con piloto automático. Fuera de eso, sembramos la 05430, que es altamente susceptible. No pudimos aporcarla porque durante los 3 primeros meses de edad no nos dejó hacerle labores de manera oportuna. Entonces, en este caso, esta finca, esto ya es para cerrar el tema de piloto automático, aquí vemos que, mira el paralelismo que tuvo esta suerte. Los metros lineales inferiores a 1,60, en este caso fue el 22.92, y resulta que el software me arrojó una probabilidad de pisoteo de esta misma suerte del 28.63%, con un paralelismo del 22.92. Esto es un resultado del software que tiene Mayagüez después de habernos hecho este análisis. Aquí están los datos de la suerte 4, pues en qué fecha se cosechó, cuánto nos dio la primera, era una plantilla, iba para soca de segundo corte, y mire el efecto, nos bajó de 162 toneladas a 121 toneladas, por esa razón. Y el remapa de resiembra nos dio que el 39.32% teníamos que resembrarla. Esto, en términos de costos, ¿cuánto nos significó? Mire, por disminución de la producción, juntándose todas las variables negativas, o sea, como te les dije en un principio, nos tocó bailar con la más fea. Aquí el efecto fue 41 toneladas menos, porque ya vimos que el porcentaje de despoblación asociado al pisoteo fue del 28.3, que eso me representó 6.687.000 pesos por hectárea, en esa suerte. Y como es una suerte, era una suerte de 20.51 hectáreas, esa disminución esos ingresos dejados de percibir por disminución en la producción fueron de 137 millones. En solo ese ejemplo, es un ejemplo ácido, ¿no? Eso es como para mostrarles en el peor de los casos que yo sé que a muchos de ustedes se sienten identificados, que les tocó vivirlo en el año pasado. Porque esto yo creo que a más de uno lo vivimos. Y fuera de eso, sumen en el costo de resiembra. Ya vimos que el mapa de resiembra me dio que tenía que resembrar el 39.32% del área, que eso me cuesta 1.786.000 pesos la hectárea. Eso vale, resembrar un 39% si el grado de afectación es ese. Y eso equivale en toneladas de caña, 11 toneladas al precio a lo que nos están pagando hoy la tonelada de caña. Eso equivale a 11 toneladas menos. O sea, nosotros, de acuerdo al precio de la tonelada, 11 toneladas tenemos que destinarla para resiembra. Eso es lo que nos cuesta. Entonces, la conclusión para ya cerrar este tema de surco georreferenciado es que lo que nosotros hemos podido evidenciar es que hacer las dos labores, surcado y cosecha con piloto automático y señal de alta calidad, tiene un impacto muy positivo, no solamente en mantener la productividad, sino en la disminución de costos por resiembra, que es lo que acabamos de ver. Otra tecnología que nosotros también hemos implementado y que nos ha ayudado a mejorar mucho las productividades, y no solamente eso, se ha visto también una disminución de costos, es la fertilización con tasa variada. Bueno, no me voy a detener yo creo que más de uno sabe qué es tasa variada y qué es tasa constante, ¿cierto? Son dos conceptos totalmente distintos. Aquí digamos que la diferencia que existe entre tasa variable y tasa constante es que nos permite conocer, la tasa variada nos permite conocer bien nuestros suelos y la variabilidad de esos suelos, y nosotros lo que idea es aplicar aquí de forma dosificada, de acuerdo a los requerimientos del cultivo, haciendo uso racional y eficiente de los insumos. Básicamente de eso se trata la tasa variada. La fertilización convencional es aplicar lo mismo en todo el área. Entonces muchas veces aplicamos más donde no lo necesita y menos donde realmente lo necesita, cosa que no hacemos con la fertilización con tasa variada. Actualmente tenemos el 41% vinculada con esta tecnología, y la idea, y nos proyectamos a llegar al 50% en este año.
cerrar este año con un 50% del área. Estamos migrando hacia esa tecnología cada vez más y más. Aquí están los beneficios, pues tecnificamos el campo y al tecnificar el campo pues vamos a mejorar resultados productivos y económicos, optimizamos los recursos disponibles, eso es lógico, reducimos el impacto ambiental porque estamos siendo eficientes en el uso de insumos y por eso hace que mitigue un poco el impacto que tiene ambiental esos insumos cuando se aplican de manera masiva por temas de lixiviación o percolación que muchas veces se pierde. Aumentamos productividad, ahorita lo vamos a mostrar. En la medida que se haga un manejo de precisión de caña, los resultados de producción van a ser superiores, acercándose al potencial productivo de la suerte, y eso es lo que queremos con esto, llegar al potencial productivo de la suerte. Cada suerte tiene un potencial, y la idea es acercarnos cada vez más a ese potencial productivo si aplicamos tecnologías como estas de precisión. Y pues obviamente al tener un uso eficiente de los insumos, pues vamos a ahorrar dinero. Eso se va reflejado en el costo. Este es un ejemplo real también en la suerte 3A del CENIT. El CENIT, como les comenté, es una finca que pertenece a la zona sur de mega ambiente húmedo. Aquí se sembró la 011940, era una soca de 5 cortes, donde la zona agroecológica que predominaba era una parte 11H2 y 10H3, suelos arcillosos, con una pluviometría promedio anual de 1370. Entonces digamos que aquí el primer paso para yo poder implementar esta tecnología es ubicar el lindero de la suerte, luego ubicar los puntos de muestreo georreferenciado. Ese muestreo georreferenciado es clave porque eso que me permite generar mapas de variabilidad del suelo, que me permiten conocer al interior de la suerte cómo está, qué tiene la suerte, cuál es la variabilidad real de la suerte, porque en un muestreo convencional no me permite ver eso, yo lo veo de una manera muy general y no lo veo a nivel de detalle cuáles son los nutrientes que están en baja concentración y cuáles son los que están en alta concentración en la misma suerte. Aquí lo vemos, el siguiente paso, el tercer paso es la interpolación de esos resultados de los análisis de suelos y tener esos mapas de variabilidad. Mira, aquí vemos la variabilidad que tiene mi suelo en una misma suerte. Mire cómo cambia en los elementos principales, por ejemplo la materia orgánica, tenemos una zona de materia orgánica como una zona de baja. Entonces digamos que ahí es donde entra a jugar un papel importante la tasa variada. Luego vienen las recomendaciones de fertilización de acuerdo pues a esos mapas de variabilidad de suelo. Y aquí están los resultados de producción que tuvimos en el año 2020, comparado con el año 2020 de la misma suerte 3A, con tasa constante versus el 2021, que fue donde implementamos la tasa variada. Digamos que aquí lo que podemos revisar es que disminuimos la variabilidad en la productividad al implementar esta tecnología. Aquí lo podemos ver con los mapas de productividad. Aquí se puede ver claramente cómo cambió drásticamente los rangos de producción en la misma suerte. La distribución de la producción pasó de estar en el 2020 concentrada en un rango medio a medio bajo, miren aquí está, medio a medio bajo, estuvo el 80% pasó en el 2020 al rango medio alto a alto, o sea, pasó del rango medio al rango muy alto, que fue por encima de 14 de TCHM o de 12 de TCHM. Veníamos de 9 de TCHM con 14 TCH. Esta suerte en el corte cuarto nos dio 9.3 de TCHM, cosechada 14.8 meses de edad, y pasamos al quinto corte con 151 toneladas, cosechada a 12 meses, casi a 12 meses, con 13 de TCHM. ¿Ves? Todo el efecto de la productividad. El efecto en la productividad con esta tecnología. Y pues fue digamos, muy homogénea. Aquí tenemos una variación muy alta, mire que aquí prácticamente no hubo productividad. O sea que aquí la variación en el TCHM fue del 40% con respecto al año anterior en la misma suerte. Y pues esto se ve traducido, este impacto que tuvimos en la productividad fue el 10% en TCH y el 40% en TCHM, y en costos de producción logramos bajar un 24%.
los costos de producción, porque pues al hacer uso eficiente de los insumos, pues podemos bajar mucho la cantidad de insumos que aplicamos, se dosifica lo que realmente se necesita y logramos bajar un 24% los costos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de implementar esta tecnología? Que el potencial de producción de caña en el Valle del Cauca es alto y no se está aprovechando eficientemente. Que la incorporación de herramientas tecnológicas de agricultura de precisión permiten conocer el suelo con un alto grado de detalle para establecer planes de nutrición eficientes, como cuáles el muestreo georreferenciado, es clave. En la medida que se haga un manejo de precisión del cultivo de la caña, los resultados de producción van a ser superiores, acercándose al potencial productivo de la suerte, lo acabamos de ver. Con tasa variada es posible obtener mayores producciones con menores costos. También lo acabamos de evidenciar. Y la agricultura de precisión nos permite utilizar eficientemente los insumos, disminuyendo el efecto negativo que estos puedan tener en la parte ambiental, que eso también es clave. O sea, nosotros tenemos que ir encaminados a ese también, al pilar agroambiental. No solamente a pensar en costos y pensar en plata y en pensar en productividad, sino también siendo amigables con el medio ambiente. Y por último, ya voy a terminar, se los prometo. El sistema de riego tecnificado que implementamos, como les dije al principio, en la zona norte. Esta finca es la hacienda Lusitania, tiene un área neta de 181 hectáreas. Instalamos el riego por goteo en un 66% del área de esa finca. El tipo de suelo ya se los dije, son suelos muy complicados. Yo digo que aquí hace un pH de todos los contratistas. Entonces yo digo que el contratista que me quiera venir a vender un producto, la agüita milagrosa, todo eso, yo siempre lo mando para esta finca. Yo le digo, si le resulta ya, se le doy el resto del área, se lo aseguro. Se gradúan, exacto. ¿Por qué? Porque son suelos vertisoles, suelos de textura muy fina, que se agrietan, como les dije, al secarse. Entonces aquí es clave mantener el cultivo a capacidad de campo, es clave. Aquí no podemos, la idea es evitar que el suelo se agriete y se estrangule el sistema radicular. Por eso nos metimos en implementar este sistema de riego tecnificado, y no solamente por eso, sino que el potencial productivo de esta finca era muy bajito. Entonces la rentabilidad era muy bajita y además, digamos que la rentabilidad se sopesaba o compensaba porque teníamos muy buenas fuentes de agua. Pero resulta que con la nueva reglamentación del río Guavas, pasamos de 129 litros por segundo a 42 litros por segundo. Así quedó la nueva reglamentación. Entonces eso nos obligó a buscar sistemas de riego eficientes que podamos cubrir toda esta área que tenemos bajo riego. Y afuera de eso tenemos 2 pozos a la mitad de su capacidad, con 50 y 60 litros. No nos da abasto. Y esta finca no es rentable si nosotros nos ponemos a bombear agua con las productividades que teníamos, pues. Entonces, ¿cuál era el objetivo de implementar este sistema de riego? Pues que nos permita mejorar las eficiencias de riego y fertilización. Ojo, porque aquí también nosotros implementamos fertirriego, no solamente riego por goteo, sino también fertirriego. Menor consumo de agua y mantener el cultivo a capacidad de campo, que fue lo que ya les dije. Y todo esto se verá reflejado en un mejoramiento y sostenibilidad, vuelve la palabra sostenibilidad, de la productividad en esta finca, que no la teníamos. Esta era una finca que al quinto corte, máximo al quinto, sexto corte, nosotros teníamos que sí o sí renovar, porque no nos daba, o sea, se bajaban las producciones a unas magnitudes que no nos daba para seguir más con esa soca. Miren los resultados de producción del riego, de las mismas suertes con riego por goteo versus cuando la regábamos con riego por ventanas, porque tenemos riego por compuertas. En las mismas suertes, nosotros logramos producir en el primer corte 192 toneladas, subir de 8,5 a 10,6. En el segundo corte, 9,7. En el tercer corte, 10,1. Y en el cuarto y quinto corte, 10,2. O sea, el promedio de productividad con riego por goteo en esta finca, que era una finca que no daba más de 7 de TCHM o 7 o 8, lo subimos a un promedio de 9,8. Y 7 ha sido el promedio siempre. Y lo subimos a 9,8, o sea, una variación del 40%. Y en términos de TCH,
la variación fue del 24%, el promedio, ¿no?, de los 5 primeros cortes. Hoy día logramos sacar 8 cortes, ya este 8º corte lo renovamos, o sea, ya sacamos la línea de goteo y ya la estamos reponiendo, con la 011940. O sea, ni siquiera en la zona centro, que son mejores suelos, llegamos a tener socas de 8 cortes con las productividades que tuvimos en esta finca. En finca que no dábamos un peso por ella, por sus suelos, por su déficit hídrico y por todo lo que ya les conté. Miren el cálculo del ingreso por hectárea por mes. Esa variación en la productividad, mire lo que nos representó a los precios de hoy. Es un 38% más del ingreso, o sea, 504.814 pesos por hectárea por mes. Y la variación en el consumo del agua, si lo vemos en metros cúbicos por tonelada de caña producida, es el 40% menos. O sea, aquí nos consumíamos 29 y antes nos llegábamos a consumir 49 metros cúbicos por tonelada. Este es un PIG que hicimos en su momento, esto es del año 2019, para sacar cuál era el retorno de la inversión de ese riego por goteo, simplemente del riego por superficial o el riego enterrado. ¿Qué era mejor, si superficial o enterrado? Porque tuvimos las dos modalidades en esta finca. ¿Y qué nos dio? Que el retorno de la inversión del riego superficial, de la línea de riego superficial es del 4.8 para recuperar la inversión, de 4.8 cortes versus 2.6 con el riego con línea enterrada. O sea, es mejor, más económico y el retorno de la inversión es mucho más rápido si lo hacemos con riego enterrado, con línea de riego enterrada. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta tecnología? Que con el riego por goteo puede llegar a aumentar la productividad en un 24% en términos de TSH y en términos de TSHM el 40%, comparada con las áreas con riego convencional, las mismas suertes. Con goteo se obtiene un ahorro importante en el costo de bombeo, nosotros tuvimos un ahorro del 25% y en mano de obra hasta el 47%. El tiempo de retorno de la inversión con goteo en línea enterrada es de 2.6, mientras que el otro vimos que era de 4.8. La operación del sistema con línea superficial resulta más costosa, ya lo vimos. ¿Por qué? Por la retirada e instalación de la línea y reposición de la misma. Eso hace casi que imposible, pues por términos económicos, en temas económicos no lo hace inviable. Eso impacta considerablemente el retorno de la inversión, como lo mostré a 4.8, casi que lo dobla. Y la capacitación del personal operativo y administrativo en riego por goteo es la clave para el éxito de la inversión. Esto sí, mejor dicho, lo evidenciamos hasta que ya hay que cambiar el chip para uno poder implementar este sistema de riego, porque es completamente distinto a lo que estamos acostumbrados, pero vale la pena en zonas específicas, o sea, donde verdaderamente lo necesite, lo requiera y tengamos estas variables. Y el acompañamiento de la empresa comercial fue indispensable en el desarrollo del proyecto. Si no hubiéramos tenido ese acompañamiento, seguramente no hubiéramos tenido que mostrarles aquí un caso de éxito. Eso es indispensable.